Muchas gracias, qué linda presentación. Bueno, muy amables, encantada de estar con ustedes hoy. Bueno, la idea es mostrarles un poquito lo que hago habitualmente, más allá de algunas clasificaciones y demás, eh, mostrarles un poco lo que hacemos y a qué cosas tienen que prestar atención. Bueno, como pusimos el título, de enfermedades oncohematológicas más frecuentes en el felino, es como que uno solamente apunta a lo que es el linfoma felino, y en realidad, estadísticamente, las enfermedades oncohematológicas quizás sean otras, o por lo menos una más importante. Bueno, entonces arrancamos acá en la hematopoiesis, dos palabras, ¿no? La hematopoiesis es un evento fisiológico que ocurre en la médula ósea, que es, bueno, la formación de células de la sangre. ¿A partir de dónde? De una célula madre sanguínea única que va a dar origen a dos progenies, a la progenie mieloide y a la progenie linfoide. Y ahora nos vamos a ajustar al inicio de la clase con la progenie linfoide, más que nada linfocitos T y B. Bueno, entonces las enfermedades proliferativas, ¿quiénes son? ¿Por qué las nomenclamos como linfoproliferativas? Bueno, porque al inicio uno no sabe si es una leucemia o si es un linfoma. A veces clínicamente están claros y a veces no. Entonces, por definición decimos que el linfoma es una enfermedad hematopoyética con origen en órganos sólidos, acuérdense de eso, e incluyendo la piel. Acá hago una salvedad. La bibliografía lo cita, pero estadísticamente en el gato, el linfoma cutáneo es muy poco probable. Que sí es probable es la leucemia con metástasis en piel. Entonces, el linfoma es una enfermedad hematopoyética con origen organosólido. Incluimos la piel más que nada en el canino, en el felino no tanto. Está bien la edad de presentación. Yo achiqué un poco la edad, o sea, aumenté la brecha. ¿Por qué? Porque la bibliografía a ustedes les va a decir que el linfoma es una enfermedad de gato cerca de los 10 años, y en realidad estamos viendo gatos mucho más jóvenes. Estadísticamente, ¿en qué procesos linfomatosos? Bueno, por ejemplo, en un linfoma nasal, un gato que tiene un complejo respiratorio superior crónico y 2 o 3 veces por año cursa con esa rinitis fea, bueno, muy probablemente desarrolle en el fondo de nariz un linfoma. O un gato que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal que progresa a una enfermedad linfoplasmocitaria, probablemente el siguiente escalón sea el linfoma alimentario. Y después tenemos el otro grupo de linfomas asociados a las enfermedades virales, por ejemplo, el virus de leucemia. Estos gatos, cuando nosotros los centramos entre el año y medio y los 2 y medio, en realidad estamos pensando en ese VILEF que está adquirido de la madre. Esta no es el gato adulto que se contagia de grande VILEF, sino es el gatito que nació de una mamá enferma y esta va a contagiar de virus de leucemia. Entonces, ese gatito entre el año y medio y los 2 y medio puede expresar el linfoma, ¿cuál? El mediastínico. Estadísticamente es así. El mediastínico está circunscripto en este rango etario. Después tenemos la leucemia de estirpe linfoide, que por definición la leucemia decimos que es una enfermedad hematopoyética con origen en médula ósea. Es la diferencia, por más que sea linfoide y linfoide, uno se origina a partir de un órgano sólido y otro a partir de médula. Tiene una amplia distribución y compromiso en todos los órganos hematopoyéticos. Ambos conviven con hepatoesplenomegalia, las dos enfermedades. Puede involucrar la piel, sí, en el gato estadísticamente es más probable una leucemia linfocítica crónica que metastatice en forma cutánea, y que no sea un linfoma primario de piel. Después, la edad de presentación para la leucemia linfocítica crónica, como la tenemos acá, espontánea, no relacionada a enfermedades virales, son gatos cercanos a los 10. Decimos que, bueno, más de 7 años. Y en general, estos gatos tienen poca clínica, vienen a consulta muchas veces por otras cuestiones. Uno saca sangre y se lleva la sorpresa de que tiene una leucemia.
Y los gatos que presentan leucemia, vieron cómo lo clasificamos acá, LL, como leucemia linfoide. ¿Por qué? Porque siempre las células del estirpe linfoide asociado al virus de leucemia tienen características morfológicas diferentes a la leucemia linfocítica crónica, que después vamos a ver unas fotos. Estos gatos van a estar también circunscritos entre los 2 y 4 años, o sea, tengan presente que un gato que se contagia de la mamá, gatito chiquito, puede expresar el VILEF de 3 formas. Antes del año o cercano al año, como mielosis eritrémica, entre el año y medio y los 2 y medio, como linfoma con la característica mediastínica, y la otra versión, que es más tardía, posterior, la leucemia linfoide. O sea, que un gato en general con un VILEF contraído de la mamá puede tardar 4 años hasta expresar alguna de las formas de VILEF. Nosotros no se olviden que la PCR nos dice el VILEF, pero no nos dice, digamos, qué variedad de VILEF tiene nuestro gatito. Bueno, ¿cuál es la presentación más común de la enfermedad del linfoma? Ahora vamos a hablar del linfoma y según la localización anatómica predominante. ¿Puede ser multicéntrico? Sí. Acuérdense que los gatos, la forma multicéntrica son los ganglios mandibulares y los preescapulares. En general no tiene una distribución como la del canino que puede ser poplitea, puede ser inguinal, axilar. En el gato es muy raro eso, en general la mediastínica se circunscribe cerca de la cabeza. Después tenemos el linfoma mediastínico, espontáneo o asociado a VILEF, en la zona del timo, en la zona esternal, entre la segunda y la tercera esternebra, puede estar un poquito corrido hacia atrás, pero siempre es precordial porque es la zona del timo, puede causar síndrome de vena cava craneal y en general en el canino da edema facial. Lo más común en el gato es la efusión pleural. Siempre un síndrome compresivo a nivel torácico en el gato ocasiona efusión, ¿está bien? Bueno, y después tenemos la versión intestinal, que estaría más bien asentada en yeyuno ilion, es raro el linfoma gástrico en el gato, muy, muy raro, si bien la bibliografía lo describe, siempre lo vemos en intestino delgado. El linfoma nasal, como dijimos, en el fondo de cavidad nasal, en general en esos pacientes que tienen rinitis crónica, presenta signos respiratorios altos. Y después, con menor frecuencia, es el linfoma renal, recuerden que es bilateral, el cutáneo, que es más común en el perro, y el del sistema nervioso central, que para hacer el diagnóstico van a tener que obtener líquido cefalorraquídeo. Muchas veces los métodos por imágenes no alcanzan para definir que sea un linfoma. ¿Está? ¿Por qué? Porque un gato joven, por ejemplo, que tiene VILEF, puede tener linfoma neural, sí, a nivel de columna, pueden dar paresia, parálisis en forma súbita, y el diagnóstico, más allá de hacerle una resonancia, es con líquido cefalorraquídeo para decir, bueno, que es una neoplasia linfoide. Obviamente que apoya y que tenga un VILEF positivo, ¿no? Eso es así. Bueno, y esto es para mostrarle un poco cuando asientan las masas a nivel de tórax en forma precordial, en general son efusivas. Van a depender, por supuesto, del tamaño. Yo acá les copié otra imagen, bueno, que está un poco más detallada, que son las cosas que tenemos que ver, más allá de la efusión, que es clara, por supuesto, el desplazamiento dorsal de la tráquea, que perdemos la imagen de la silueta cardíaca, el diafragma se desplaza hacia atrás, y si ustedes prestan atención, que son dos individuos diferentes, fíjense el tamaño del hígado. El tamaño del hígado siempre es grande. ¿Por qué? Porque las enfermedades oncohematológicas siempre comprometen vaso e hígado. ¿Está? Por más que estén circunscritas quizá en el cuello, que digamos es un linfoma multicéntrico, siempre el vaso va a estar agrandado. Y este es una imagen de un video de una gatita que había venido a vacunarse. Miren esto.
Siempre al gato para ver la respiración lo tienen que mirar desde arriba. De costado se ve un poco igual, bueno, el propietario, yo le había dicho que la acariciara para que no saliera de su canil, la sacude un poco, pero ahora cuando la deje de tocar van a ver que la respiración es bien cortita y frecuente. Si bien la gata estaba bien de ánimo, nunca había dejado de comer, estaba bien, se acicalaba y demás, ya mostraba la taquipnea. Este es otro paciente, también con una masa precordial, pero mucho más importante, la efusión, la dificultad respiratoria es mucho más relevante, inclusive si prestan atención, el paciente abre la boca, y está, digamos, con una fatiga intensa, con un cansancio intenso, se lo había puesto de pie, se lo había parado para hacer el video, pero ven que el paciente no resiste la posición, inclusive ahora van a ver la boca como está abierta. Bueno, eso va a depender obviamente del tamaño de la masa y de la efusión que tenga. Y este es un ecofast para mostrar, bueno, la efusión, y este es el ligamento cardiofrénico como se ve cuando hay efusión pleural. Bueno, y este es, por supuesto, es otro paciente, pero miren, cada vez que ustedes tengan un gato con bilés positivo, van a tener que escanear a ese gato porque lo primero que tienen que ir a buscar es la masa mediastínica. Y si no, otra expresión e ir a buscar la expresión de ese bilés, ¿dónde está? Si es leucemia o si es linfoma en otro lado. Está, pero siempre tienen que usar métodos por imágenes e ir a buscar abdomen, a tórax y tienen que encontrar para poder hacer el tratamiento adecuado. O sea, después cuando veamos tratamiento, nosotros vamos a elegir las drogas para ver cuál mejor califica o se adapta a nuestro paciente. Este, bueno, es una foto de un linfoma intestinal. Está un poco pixelada porque era una foto pequeña y yo la agrandé para la diapositiva, pero ahí estaría la afectación. Tiene un poco de líquido abdominal. Ven la distensión del abdomen, si bien es un gato magro, es un gato delgado, tiene distensión del abdomen. Este es un gatito que tiene un linfoma ocular, asienta puntualmente en la cámara anterior del ojo. ¿Y cómo se hizo el diagnóstico? Bueno, con biopsia, con la enucleación completa. ¿Por qué? Ustedes me podrían decir, y bueno, ¿por qué no se hizo acá, por ejemplo, con aguja? Bueno, si está en cámara anterior, en general el ángulo iridocorneal está afectado, entonces el drenaje del humor acuoso está dificultado y tiene tendencia a glaucoma. Si yo perforo esa córnea, probablemente esa córnea pierda humor acuoso y produzca una úlcera perforada. Entonces genera más dolor, incomodidad, etcétera, y con el riesgo, digamos, que no obtenga una muestra representativa. Entonces, lo ideal siempre es enuclear completamente y hacer una histopatología de ese ojo para resolver, digamos, la duda y aparte quitarle el dolor. Las afectaciones oculares son muy dolorosas. Y este, bueno, es una foto sacada de Couto Montoya, es un linfoma nasal, pero ya, digamos, con mucho progreso. En general, el inicio del linfoma nasal, lo voy a mostrar en esta foto, ocurre acá en la base de la nariz y uno de los signos prodrómicos que podemos encontrar en el linfoma es la protrusión de la membrana del tercer párpado, unilateral, con un poco de edema, inclusive edema subcutáneo y un ligero desplazamiento de la simetría de la cara. O sea, empezamos a ver una cara asimétrica. Eh, Ustedes me pueden decir, y bueno, ¿cómo sabemos la criptococosis de un linfoma? Es cierto, pero en general, fíjense, con la afectación que tiene, mantiene la asimetría. En cambio, por ejemplo, una criptococosis, la dilatación es simétrica en general y da todo edema cerca del puente nasal. Puede dar un poco de edema en la zona
digamos, de la parte más superficial del ojo, sí, pero no da la excentricidad que da esta patología. Bueno, y la presentación clínica del linfoma, ¿cómo la podemos ver? La sintomatología es variable. En general vienen a consulta con signos inespecíficos. Por ejemplo, tuvieron un vómito, una diarrea, el ruido, la respiración bien nasal, ¿no? Cuando hablamos de la patología que recién describimos. En caso de un linfoma intestinal, por ejemplo, constipación o diarrea, pérdida de peso, apetito variable. La apatía la podríamos aducir a una anemia normocítica, normocrómica, a regenerativa. Sí, perfectamente, porque la anemia se va a instaurar en cualquier proceso oncológico. Recordemos que los procesos oncológicos todos responden a paraguas de la inflamación crónica. Entonces, en cualquier evento inflamatorio crónico, que al gato le gusta inflamarse, tiene un desfasaje globulínico siempre importante comparativamente con el perro, hace que esa médula esté hiporreceptiva a la eritropoyetina que se secreta normalmente, o sea, sacando los tumores renales y la insuficiencia renal, ¿no? Estamos hablando de un paciente que tiene una funcionalidad renal normal. Bueno, empieza a ocurrir la hemocateresis normal con una falta de recuperación por parte de la médula por la hiposensibilidad a la eritropoyetina, por ese halo inflamatorio que se forma y hace que los receptores eritrocitarios estén menos sensitivos o menos receptivos a la eritropoyetina circulante. Entonces, un evento, digamos, fisiopatológico esperable en cualquier patología oncológica. Por eso el hematocrito va a ser variable, porque depende en qué estadio nosotros lo encontremos a nuestro paciente que viene a consulta, vamos a encontrar un hematocrito determinado. La anorexia y el adelgazamiento en general relacionado con eventos ya más complicados, más sistémicos, no necesariamente tiene que estar o ser responsable el linfoma intestinal, por ejemplo, el linfoma multicéntrico también nos va a dar anorexia y adelgazamiento. También los linfonódulos agrandados de mandibulares, que no lo dije, generan cierta disfagia. ¿Por qué? Porque duelen, molestan, cuesta la deglución, entonces el animal se pone, nuestro paciente se pone reticente a consumir o a tomar agua, entonces el adelgazamiento y el deterioro es bastante rápido. Bueno, y la linfadenomegalia, única o múltiple, en general en el gato es múltiple y simétrica, a diferencia del perro, simétrica. Si tengo los dos linfonódulos, por ejemplo, popliteos van a estar afectados, en el caso de una leucemia. En el caso del linfoma multicéntrico, voy a tener en forma simétrica la afectación, tal vez uno más grande y otro más pequeño, pero van a estar los dos involucrados. Y hepatoesplenomegalia, recuerden que por lo menos la esplenomegalia en nuestro paciente tiene que estar presente para estar seguros de que es una enfermedad oncohematológica. Bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Y como habíamos adelantado un poco, el virus de la leucemia históricamente es el principal factor asociado, especialmente en linfomas mediastínicos, como dijimos. El linfoma mediastínico es el más difícil de tratar por el tema de la que la efusión pleural nos corre de atrás. Entonces, nosotros intentamos con quimioterapia tratar de reducir la masa y muchas veces no tenemos suerte y el paciente tiene que ser drenado. Y el dueño, el propietario, se fatiga de todo eso. Lo ideal sería colocar un tubo de drenaje pleural y dejarlo durante por lo menos el primer mes de tratamiento, cuando empezamos a tener, digamos, buena respuesta del retroceso de esa masa, porque quizá estamos cada 3 o 4 días drenándolo. Entonces, el propietario tiene que ir a la guardia porque quizá ocurre la crisis más bien nocturna, etcétera. Entonces empieza como a fastidiarse y muchas veces decide la eutanasia por esa razón. Entonces, bueno, la colocación del tubo, y también es un tema, porque yo, por ejemplo, 2 pacientes con tubo
el gato no se movía, le habíamos puesto un atuendo, ¿no?, exterior para que no se lo toque, con un vendaje, y el gato no se movía, no comía, no tomaba agua, y era un tema, y bueno, la familia después ahí no quiere, y etcétera. Entonces a veces es difícil poder manejar un paciente felino con efusión pleural. Son los más difíciles por todo ese motivo. Y bueno, los gatos con inmunodeficiencia felina aportan un montón, porque recuerden que la inmunosupresión, o sea, la inmunovigilancia, va a estar perdida. Entonces se potencia muchas veces con el VILEF y aumentan la tasa de incidencia a un 70% la aparición de linfomas. Entonces, la convivencia de virus de leucemia y el VIF son complicados. Bueno, las leucemias. Seguimos con toda la familia linfoide o con la estirpe linfoide. La leucemia linfoide de origen viral tenemos con el virus de leucemia positivo, y la leucemia linfocítica crónica VILEF negativo, que es la leucemia espontánea, que podríamos hacer la comparación con la leucemia linfocítica crónica del canino. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué la llamamos leucemia linfoide? Porque en realidad son células más bien blásticas, las que vamos a ver en circulación, y en cambio la linfocítica crónica son bien maduras. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, sigo. Entonces, pacientes con leucemia linfoide. Acá veo el chat, a ver, escrito. Saludos, nada más. Perfecto. Bueno, pacientes con leucemia linfoide. Entonces, el hematocrito es variable. ¿Por qué? Porque depende del estadio que nosotros encontremos al paciente, va a tener un hematocrito determinado. ¿Podemos tener leucemias linfoides con hematocrito de más de 30? Sí. Nunca van a ser de 40 esos gatos, ni de 35. Van a rondar entre los 30, 32 en general. El leucograma también va a ser variable, es muy versátil el leucograma del paciente con VILEF, o sea, pueden tener días con 100.000 blancos y días con 10.000. Están durante la terapia, viene bien, se dispara, después se vuelve a acomodar, y es muy versátil ese leucograma, pero recuerden que el predominio siempre es linfoide, entonces nosotros quizá tenemos 12.000, 15.000 blancos con un predominio linfoide, siempre es así. Y si ustedes miran, prestan atención acá a la imagen, acá, miren, ven, son linfoblastos en circulación, los pueden comparar con el tamaño del eritrocito. ¿Está bien? Con el tamaño del eritrocito, entonces a veces son entre 3 y 4 veces mayores. Compárenlo con un neutrófilo. Un neutrófilo mide 12 micras. Fíjense el tamaño de estos linfoblastos. Son, digamos, morfológicamente con estas características. A diferencia de la leucemia linfocítica crónica, que va a ser siempre espontánea en el gato, cercano a los 10 años, fíjense que son todas células maduras. Estas son muy parejitas entre sí, la relación núcleo-citoplasma es 1 a 1. Pueden ser un poquito más grandes que los eritrocitos, sí, que pueden ser de 10 micras, 11 micras, pero no más que eso. Y otra cosa a prestar atención, sí, otra cosa a prestar atención es, esta foto la tengo hace varios años en una gatita de 16 años, miren esto, tiene una hiperplasia de la mucosa de la glándula del tercer párpado. La habían traído, motivo de consulta como una especie de conjuntivitis o algo que decía que le había salido en el ojo. Y nosotros, bueno, como teníamos bastante experiencia haciendo esto, lo primero que sospechamos era una enfermedad linfoproliferativa. Podía ser o un linfoma o una leucemia, no sabíamos. Recuerden que las mucosas, todas las mucosas tienen tejido linfoide asociado, entonces la hiperplasia del tejido linfoide asociado es bastante frecuente en las enfermedades linfoproliferativas, tanto en el perro
como en el gato. Entonces ustedes aprendan a mirar la mucosa ocular, cuando tengan linfadenomegalia o esplenomegalia, porque muchas veces están alterados. Y esos son signos, digamos, claves de enfermedades linfoproliferativas. Entonces vemos acá, decimos, bueno, nuestro paciente tiene linfocitosis. Bárbaro, encontramos una linfocitosis, ¿qué hacemos? Podemos pensar en un fuerte estímulo antigénico o en una leucemia linfocítica crónica. ¿Y cómo sabemos si es una o es la otra? ¿Cuál sería el fuerte estímulo antigénico en el gato? Bueno, el fuerte estímulo antigénico en el gato van a tener el superantígeno por excelencia, es el Mycoplasma haemophilus. Recuerden que todos los que son disparadores de respuestas inmunes exageradas están relacionados con patógenos que los contagia un vector, o sea que dependen de un vector para poder infectar a su huésped. Esos son los superantígenos. Está entonces en el gato, por excelencia es el micoplasma, entonces ustedes van a tener pacientes, o sea, los que pueden responder, ¿no? Porque no todos responden en forma adversa al patógeno, solo los que tienen un sistema inmune particular van a responder con una linfocitosis, pero va a ser una linfocitosis relativa, no van a tener 100.000 blancos, pueden tener 12.000, 15.000 blancos con un 45 a 55% de linfocitos maduros. Entonces es una linfocitosis relativa, no es lo mismo que, como vimos, las leucemias que quizá tienen recuentos de 60.000 o de 100.000 o de 200.000, con un porcentaje linfoide muy alto, siempre supera el 80%. ¿Está bien? Entonces, igual, de todos modos, ustedes cuando tienen un paciente con linfocitosis tienen que ir a explorarlo, porque no sea cosa que sea una leucemia medio incipiente con poca clínica y ustedes haciendo la punción de médula lo encuentran. ¿Está? Entonces deberían encontrar un infiltrado de por lo menos de un 30%. O sea, este corte medular subió gracias a digamos, la cantidad de patógenos que tenemos en nuestras mascotas. En el caso del perro, el infiltrado de un 10 pasó a un 20, a tenerse en cuenta porque la erliquiosis es un patógeno que digamos, genera linfocitosis en la respuesta posterior, y el micoplasma en el gato también. Entonces, por todos los patógenos nuevos que estamos teniendo, el valor de corte ahora, en vez de un 20% para felinos, lo tomamos a partir de un 30%. Ya Couto lo cita en la pandemia, esto, y nosotros lo empezamos a usar. Entonces, si nuestro infiltrado linfocítico es superior a un 30%, la leucemia linfocítica crónica. Bueno, ¿cuál sería nuestro diagnóstico ideal? ¿Lo podemos hacer? A veces sí, a veces no. Nosotros en nuestro país tenemos poco acceso a estas, en citometría de flujo en humanas sí, en veterinaria no. Usamos marcadores específicos sobre la superficie celular que después vamos a ver, nada más dos detalles. Después la PCR para el reordenamiento del receptor de antígeno, que nos va a decir si es clonal o no clonal. Obviamente, por ende, si es clonal es neoplásica y si es de la estirpe B o de la estirpe T. Como nosotros por ahora todo esto no podemos hacer, recurrimos a la citología, la histopatología de linfonódulos y la inmunohistoquímica. ¿Por qué me paro acá? En realidad, en el gato tenemos un porcentaje mayor que en el perro comparativamente linfonódulo a linfonódulo, profundo estamos hablando, porque los superficiales yo voy a tener, digamos, otro acceso, otra dinámica, otro reconocimiento a la patología. Pero, por ejemplo, si yo tuviese un paciente que tiene 3 linfonódulos abdominales, nada más que eso, y accedo en forma ecoguiada. Tomo la muestra, hago una citología, no alcanza para el tema del gato. No alcanza, ¿por qué? Porque los linfonódulos normalmente tienen un porcentaje mayor de linfoblastos versus el perro. Entonces, con una citología yo puedo estar sesgando esa lectura
y decir que el paciente tiene un linfoma, o por lo menos que es una enfermedad linfoproliferativa y no serla, ¿está? Entonces, lo ideal es hacer una laparotomía exploratoria, tomar muestras de esos linfonódulos, no parcial, sino sacar el linfonódulo entero y hacer la histopatología y a partir de ahí hacer el diagnóstico y de paso explorar el abdomen. ¿Está bien? ¿Hacemos inmunohistoquímica? Sí, para las leucemias y linfomas que obviamente tomamos de acá las muestras, aplicamos la inmunohistoquímica para seleccionar el tratamiento más acorde para nuestro paciente. Bueno, y acá les muestro un poquito los marcadores, dos detalles. Fíjense dentro de la línea B cómo el CD79 y el CD19 se mantienen en toda la maduración celular. ¿Está? Entonces son marcadores de fenotipo, el CD79 y CD19. También se puede usar el 20, sí, a partir del prelinfocito en adelante. Solamente las células troncales, tanto las B y las T, van a compartir estos receptores, el TDT y el CD34, pero el resto de la línea, digamos, de la maduración de cada estirpe va a tener receptores de superficie diferentes, que nos va a permitir discriminar si es estirpe T o B. Por ejemplo, para los linfocitos T, el CD3 es un buen marcador y el CD7 también. Bueno, y acá les voy a mostrar, este es un paciente felino de 10 años con linfoma multicéntrico. Yo voy a abordar el preescapular. Bueno, como el gatito es negro, eh, yo lo voy a tener entre los dedos al linfonódulo y van a ver cómo tomo la muestra. Muestro el calibre de la aguja. Fíjense que no uso jeringa, uso la más finita que tenemos. Voy a tratar de circunscribir y sostenerlo porque son móviles. Y no me voy a ir al centro del linfonódulo, sino a un costado. ¿Ven? Voy a rotar la aguja sobre sí misma. Entonces lo voy a tomar como un sacabocado. Acoplo la jeringa con aire, siempre sostengo el cono y expulso el material. Y en forma cruzada, con un extensor lo apoyo, lo acuesto sobre la muestra y lo extiendo. Vamos de nuevo a verlo. Muestro el calibre de la aguja. Trato de citar el linfonódulo porque es móvil. Y me voy a un costado del linfonódulo. No me voy al centro porque creo que va a estar necrótico. Roto la aguja sobre sí misma, eso es importante. No la muevo del lugar, no hago picoteo, no hace falta. Expulso el material siempre sosteniendo el cono y con un otro vidrio extiendo el material. De esta manera nosotros no rompemos ninguna célula. ¿Por qué? Porque recuerden que los linfocitos están bien blásticos, linfoblastos, y son bastante lábiles. Si yo tomo con la jeringa, o sea, hago una aspiración con aguja y jeringa, muchas veces voy a traer sangre y voy a diluir bastante la muestra y probablemente rompa gran cantidad del material. De esta manera, nosotros lo que hacemos es como capturar dentro del estilete, dentro de la luz de la aguja, entonces va a ser como un sacabocados y después lo voy a expulsar delicadamente con una jeringa pequeña, tampoco voy a usar una jeringa grande para expulsar para no romper el material, digamos que golpee contra el vidrio. Todas esas cosas las tienen que tener en cuenta porque después probablemente la citología la lea otra persona. Entonces, si la muestra está tomada en forma descuidada, la lectura va a ser probablemente dudosa o tal vez cerrada. Entonces lo ideal es desde el arranque de la toma de muestra que se haga lo más prolijo posible. ¿Se puede hacer por picoteo? Sí, lo que pasa que, fíjense este paciente, ustedes ven, lo van a palpar, le tocan el linfonódulo, está dolorido. El propietario está ahí mirando que no quiere que nosotros le hagamos demasiadas maniobras. Entonces, esta sería la técnica ideal
para el paciente que está molesto. El que no le duele el linfonódulo pueden entrar a picotear sin problema y no lo van a fastidiar. Pero puntualmente este gato que está bastante dolorido, elegimos esta técnica y fue la más adecuada. Otra, las características de las células tumorales, todas las células tumorales que pueden, digamos, moverse, ¿no? Que ocurre la metástasis, es que pierden la capacidad de adhesión. Entonces, el linfonódulo, que es neoplásico, entre las células se pierde la capacidad de adhesión y tiende a exfoliar perfectamente. Entonces, no necesitan una aguja de gran calibre para tomar esa muestra. Con una aguja finita alcanza y sobra porque las células se desprenden con facilidad, ustedes no las van a mortificar y en la expulsión delicada no las van a romper. Y recuerden que la extensión no es como un prótesis, sino van a estar cruzados y hacer un deslizamiento muy delicado y prolijo para obtener como un óvalo de la muestra. Bueno, y ahora vamos a la punción de médula. La punción de médula, ¿por qué hacemos punción de médula? Y porque en realidad si tenemos un paciente con 2 o 3 linfonódulos abdominales, una ligera esplenomegalia, algo medio ni, ¿qué es? No sabemos. Sacamos sangre y punzamos médula. Y hacemos como un screening de ese paciente y vamos viendo. Entonces, ¿dónde hacemos el abordaje? Bueno, el punto 1 que yo tengo, pero es cuestionable, ¿no? Porque cada uno elige el que quiera. Yo elijo el ala de Lilium. Entonces, el primero es el ala de Lilium, ¿por qué? Porque en general los pacientes que van a punción de médula son gatos magros, que se palpa bien el ala de Lilium, ¿eh? Falta grasa. Entonces es fácil, los dejamos en su canil, en su bolsito o en su litera, su transportadora rígida, sacamos la parte superior con sus trapitos, feromonas y demás, y trabajamos desde atrás del gato. Entonces el gato está mirando a su dueño lo está acariciando y nosotros trabajamos en la parte posterior. Otro lugar que está bueno, que yo usé varias veces, es la epífisis del húmero. Está muy bien porque está bastante desprovisto de musculatura y es de fácil acceso. Está lo que pasa que, bueno, tenemos la cara del gato, un gato dormido, que ustedes lo tienen sedado por alguna otra cosa, porque tuvieron que hacer, no sé, un método por imágenes que requería sedación, pueden utilizar esta, tienen muy buen material. Después la punta del isquion también. Y la cresta de la tibia, ¿eh? Esa me gusta bastante. Después en el perro podemos agregar la fosa trocantérica, perdón, acá la fosa trocantérica, el esternón. A mí el esternón del gato mucho no me gusta porque tenemos que hacer bastante fuerza en general para punzar, es bastante fino y es flexible, se hunde bastante. Entonces es un poco molesto. Entonces prefiero acceder para hacer un poquito más de fuerza el ala de Lilium, que sé que no lo voy a molestar, o en su defecto la epífisis proximal del húmero. Recuerden que el abordaje para punción de médula son todos los huesos planos, los huesos cortos, o sea, todas las costillas, ustedes podrían utilizarla. No lo hacemos porque en el gato es impráctico. Podríamos usar la escápula, sí, pero es impráctico. Podríamos usar la cresta de la nuca, sí, pero es impráctico. Entonces, elegimos lo que nos resulte a nosotros cómodo, sin molestar al paciente, que el paciente esté cómodo, porque vamos a usar anestesia local, y vamos a poder trabajar un ratito sin molestarlo. Entonces, la técnica de punción de médula, que para qué la queremos la punción de médula, es para poder estadificar a nuestro paciente y saber si el origen de esa linfoadenomegalia no bien específica es una leucemia leucémica, es bastante infrecuente en el gato, pero puede ocurrir. Entonces necesitamos estadificar y por lo menos descartarla. O ir a buscar otras enfermedades que, aparte de la leucemia linfocítica crónica, la leucemia linfoide en el caso del VILEF y el linfoma estadio 5, tenemos una patología más que yo agregué para contarles, bueno, que no es infrecuente de ver en el gato esta, también es hematológica.
Entonces, bueno, ¿cómo tendríamos que acceder en la técnica? Bueno, tenemos que rasurar sin lesionar la piel. Eso es importante porque la piel se infecta y aparte podemos incluir bacterias en la punción. Entonces, limpiar con alcohol para desengrasar, embrocar, yo puse tintura de yodo, yodo povidona, lo que ustedes quieran, dejar actuar 5 minutos y luego colocar lidocaína en la zona elegida en forma subcutánea. 2 mililitros es mucho, con 1 mililitro alcanza, pero si ustedes quieren cargar 2 y van instilando de acuerdo a la zona, qué superficie tenga la que ustedes hayan elegido. Y recuerden friccionar muy bien la piel para que el periósteo se embeba. Obviamente que cuando ustedes accedan por debajo del periósteo ya a tomar médula, al paciente le molesta, genera dolor, al paciente le molesta. Esperen que tengo un mensaje nuevo. ¿Se puede embrocar con clorhexidina? Sí, lo que pasa es que ustedes traten de ser bastante agresivos con el embrocado. Perdón, que ahora sigo leyendo. Con el embrocado, porque son cosas que ustedes pueden después inocular desde la piel. Entonces sean bastante exigentes con eso. La clorhexidina es medio como blandita para matar bacterias. Es más importante, me parece, el yodo. Entonces, tuve un caso clínico con linfadenomegalia generalizada, pérdida de peso, vómitos, anemia, leucopenia y anisocitosis. Citología de linfonódulos compatible con síndrome, sí, se pudo confirmar linfoma, población, bueno, muy bien. Eran 50 y 50. Perfecto. Y la pregunta, tengo un signo de pregunta. No. ¿Y querés hablar y así nos contás? Bueno, No sé si ahí el está. doctor Freitas tenga alguna pregunta en particular o solo quizás nos estaba comentando su casito. Perfecto, Ujú. claro, perfecto. Perdón. No puedo hablar, niños durmiendo. Bueno, muy bien. No se Bueno, preocupe, doctor. buenísimo. Si querés, claro, al final después nos contás de este caso que hiciste, cómo lo trataste, lo que vos quieras contarnos. Me encanta. Buenísimo. Bueno, y entonces, instilando sobre el periósteo, luego de esperar unos minutos más, embrocamos de nuevo, siempre exageren con la limpieza, sean estrictos y realizar la maniobra, que ahora, bueno, lo vamos a ver. Bueno, y acá la toma de muestra de médula y sangre periférica que les voy a mostrar en otro video. Este tiene una filmación como muy cerca del animal. Este es el ala del ilion derecha, porque yo como soy diestra, pongo el gatito mirando, está mirando para allá y me queda la colita para mí. No pelo demasiado, ¿eh? O sea, pelen en la zona de trabajo. Ya puse la lidocaína, embroqué, limpié, saqué con alcohol y volví a embrocar y lo dejo. Entonces ahora voy, ya tiene la lidocaína puesta, como les dije, y yo voy a entrar con una aguja rosa, cortita, ¿no? Lo más corta que tengan, porque se puede doblar la aguja cuando ustedes están haciendo fuerza, porque están atentos, obviamente, al ingreso del hueso y la aguja se puede doblar. Entonces yo trato de usar agujas cortas para que eso no me pase. Después otra, uso jeringas que tienen como una rosca para generar un vacío al máximo, porque las agujas chinas a veces no calzan bien en la jeringa, entonces tienen un pequeño filtrado de aire y no generan el vacío suficiente para poder tomar la muestra. Yo el video igual lo voy a repetir, lo hacemos pasar, pellizco la piel y fíjense como si fuese el bastón de una persona no vidente, yo apoyo el dedo índice sobre la mitad de la aguja para saber dónde está y con este dedo me ayudo también a tocar. Y fíjense la fuerza que estoy haciendo, que estoy empujando el gato para abajo, el gato era buenísimo, buenísimo, y ahí empieza a venir. Pero bueno, este vacío es buenísimo con esta jeringa.
Traten de levantar la jeringa, no como hice yo, porque como yo estaba atenta al video, ven, y tengo un algodoncito con Pervinox que lo vuelvo a poner y al propietario en general le digo que lo sostenga. ¿Por qué? Porque el huesito sangra y se hace un hematoma subcutáneo y después al gato le duele. Entonces ustedes la presión posterior la tienen que hacer para que el paciente no tenga un espacio muerto ahí. Entonces van a sostener fuerte un agacito, un algodoncito, no importa, pero para que el hematoma no sea grande. ¿Está bien? Entonces lo vemos de nuevo. Pellizco, busco con la aguja. El ala del ilion es finita, es difícil. Practicar, van a tener que practicar primero con animales sedados o cuerpos para practicar la técnica. Una vez que le agarran la mano, ningún problema, pero fíjense la fuerza que hago. El gato, cuanto más años, más periósteo, entonces está bien fibrosado ese periósteo y cuesta ingresar. Y una característica es el burbujeo, y traten de sacarlo con la jeringa, con, digamos, el émbolo tirado hacia atrás, porque si no les pasa como me pasó a mí, yo perdí 2 gotas de material que para uno que trabaja con esto es un montón, porque si ustedes sueltan el émbolo, se pierde la presión negativa que uno está haciendo y cuando sacan la aguja pierden un poquito de material. Creo que había una pregunta, ¿no? Acá, que recién vi. Sí, acá, ¿vale? Eh, Perfecto, Doc, perdón la pregunta, no iría tanto al caso, pero en varios cursos me han dicho la clorexidina es mejor para matar bacterias que el yodo. Yo tenía entendido, igual eso perfectamente es cuestionable. Eh, yo tenía entendido que no era tan buen bactericida, o no tenía tan ampliado, digamos, la acción bactericida con respecto al yodo. En humana se usa más la clorexidina, pero por el tema del embrocado con yodo, de la absorción cutánea. Me parece que por eso se usa menos. Pero bueno, lo buscamos después. Si ustedes consideran que es mejor bactericida, perfecto. Yo tengo entendido que no es así, pero quizás estoy confundida. Está perfecto. No, a vos, José. Bueno, acá les muestro cómo sacamos en el hospital. Fíjense el gato, qué bueno que está amasando en el aire, ¿no? Impresionante. Usamos la safena interna, siempre para sacar sangre. Y usamos para todo, ¿eh? O sea, en general se saca excelente volumen de la safena interna. Acá, bueno, el extraccionista está sacando para hemograma y bioquímica. Nosotros, para la bioquímica, para tener una mejor exudación y manejar menos volumen de suero, utilizamos los tubos de vidrio. Eh, Son gustos y lo hago en el hospital. Después en forma privada uso todo descartable. Bueno, y esta es otra, que acá tengo, por ejemplo, un bolsito, ¿ven? Y uso también la safena interna. Entonces me gusta, en el bolso el gato está contenido, prácticamente no hay que sostenerlo, no necesitamos casi ayudante, directamente lo podemos usar nosotros. Ustedes me pueden decir, y yo saco del cuello. Lo que pasa es que yo me fijo mucho en, digamos, en el gato que no le gusta y el propietario que sufre también. Obviamente, si estamos trabajando dentro de un 24 horas y requiere otro tipo de extracción o ya tiene las venas afectadas y demás por el uso crónico, porque tiene catéter, esto, lo otro, bueno, por supuesto vamos a acceder al cuello, pero si puedo evitarlo, trato de usar la safena interna. En el gato, inclusive para poner catéter, es muy cómoda. A ver la pregunta. La aguja 18G y medio, la rosada. Acá se llama 48. La 18G, así como 18G no la conozco. Acá es la 48 o la 4012 cuando es más larguita, pero nosotros la tenemos así nomenclada. Pero sí, o sea, si ustedes, inclusive hoy estaba hablando con otro compañero en la facultad, él usa, por ejemplo,
la 25-8 para hacer punción de médula. Yo nunca la usé para gatos y dice que tiene muy buenos resultados. Yo siempre tengo miedo que se me doblen o se partan. Vieron que se pueden partir, digamos, a esta altura cuando uno está haciendo fuerza, porque aparte vos estás atento al ingreso del hueso y a veces pones la mano, no sé, en otra posición y siempre tengo miedo que se parta acá. Pero él usa esta aguja, la de extracción de sangre, para hacer punción de médula. Ustedes usen la que más les gusta. Esperen que tengo acá otra pregunta. 18 es la verde y 20 la rosada. Claro, perfecto, está bien. Yo por eso en general les digo cono verde o cono rosa, porque cada país tiene su nomenclatura y puede variar y quizá estamos hablando exactamente de los mismos descartables. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora, una vez que hicimos los diagnósticos, ¿no? Que dijimos, bueno, es una leucemia linfocítica crónica, le hice el Bisbilés, por más que sea un gato grande, por supuesto, tengo obligatoriedad de hacerlo. Igual digo, bueno, es un gato de 10 años con poca sintomatología clínica, quizá tenía la hiperplasia en la mucosa del tercer párpado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? Nosotros estamos, eh, la verdad me gusta mucho la terapia metronómica, hace un tiempo que la estoy usando, más que nada en el gato. Si ustedes me dicen el perro para linfoma, bueno, lo habrán visto el otro día con Mercedes, nosotros en general el tratamiento que más usamos es el Wisconsin modificado, nos encanta y es el que mejores resultados nosotros, cada uno habla por su experiencia particular, o sea, nadie tiene la verdad, pero nosotros la verdad lo estamos usando con muy buenos resultados de sobrevida, ¿no? Y aparte que la gente se entusiasma, el paciente lo ve bien durante mucho tiempo, tiene muchos descansos, es muy liviano. Entonces, en el gato a mí me gusta por eso la terapia metronómica, porque en realidad lo que buscamos es que sea fácil el modo de administración. Tenemos en cuenta obviamente el mecanismo de acción, ¿no? La periodicidad y la continuidad y el no descanso, y que también afectamos el microambiente tumoral. Entonces, administramos dosis baja. Eso va a ejercer una presión terapéutica constante contra las células tumorales. Bueno, el principal mecanismo, ¿cuál sería? Evitar la neoformación vascular, o sea, tendría un efecto antiangiogénico. ¿Por qué? Porque afecta o altera el endotelio vascular impidiendo eso. Entonces el tumor no se enriquece, no se nutre y por ende sucumbe, ¿no? Al tratamiento. Y también ganamos la modulación inmunológica reduciendo a los T reguladores, macrófagos asociados a tumores, y va a mejorar la respuesta C citotóxica. Va a inducir la muerte celular regulada, apoptosis. ¿Está? Y no produce la mielosupresión, o sea, no estamos atrás de ese paciente, nosotros damos terapia oral y quizá podemos hacer controles quincenales para que al propietario le cueste menos venir, el gato esté más cómodo en casa, etcétera, 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 porque son todos eventos estresantes que uno lo tiene que evaluar. Cuando decide una terapia, tiene que evaluar. El gato es dócil, no es dócil, puede, no puede, cómo se le administra la medicación y cuál sería la mejor terapéutica para ese paciente puntual. Y bueno, la terapia metronómica, la verdad, con el uso que nosotros hacemos, estamos viendo que tiene una mayor calidad de vida, está mejor clínicamente ese paciente porque recurre poco a la veterinaria. Bueno, entonces el tratamiento básico para las enfermedades linfoproliferativas tenemos siempre a la prednisolona y lo vamos a combinar de acuerdo al cuadro clínico y de acuerdo si es, por ejemplo, linfoma o es una leucemia. Yo las leucemias linfocíticas crónicas, la verdad, uso el Oncovet CL, esta dosis, ¿eh? Generalmente viene ranuradito, entonces podemos partirlo y podemos administrar media cada 48 horas, gato, ¿eh? O sea, trato de
yendo a esta tabla, yo se las puse así como para decir, bueno, de memoria me aprendo un paciente oncohematológico en general está entre los 2 y los 3,5 kilos, entonces me tengo que aprender dos superficies corporales, 0,20 y 0,25. Entonces hacer el cálculo en general. Entonces, esta, bueno, que la tengo por kilo, listo, pero si yo sacara la dosis por metro cuadrado, utilizo la tablita que les mostré. Y serían esos dos valores que tengo que aprenderme, para no tener que recurrir permanentemente a la tabla. Entonces, ¿uso el clorambucilo? Sí. ¿Tiene como efecto adverso quizá gastroenteritis? Entonces, ustedes lo pueden fraccionar mucho más. Siempre lo tienen que dar con comida, porque más bien es liposoluble, entonces la absorción tendría que hacerse con comida. Bueno, y acá el Oncovet L para usar la terapia metronómica, que ¿en quién usaría la terapia metronómica de los linfomas? Podría usarlo en todos los linfomas, pero más que nada en los mediastínicos y que son a VILEF. O sea, yo no me animaría a usar en un VILEF con un linfoma mediastínico la terapia convencional de Oncovet L. Esta sería la dosis convencional cada 3 semanas. Esa particularmente a mí no me gusta porque es una terapia bastante agresiva, que tenemos una enfermedad viral atrás de todo eso, entonces sería como más prudente, más cautelosa, o sea, lo hago siempre, prefiero usar una terapia metronómica. En general, la lomustina anda muy bien para los linfomas de expresión mediastínica. Y después podría usar eh, la ciclofosfamida, el Oncovet C, por ejemplo, acá tienen para terapia metronómica, acá se los dejé en metro cuadrado, que usando la tablita es muy fácil, y el imatinib. Está, y acá tenemos un videíto de cómo disolver, por ejemplo, el imatinib. Acá se usaron 5 mililitros, pero ustedes pueden usar menos volumen de agua, tienen que esperar 5 minutos y el comprimido se disuelve. Inclusive pueden fraccionarlo desde el líquido. O sea, si ustedes tendrían que darle, o tuviesen que darle, que sería la expresión más correcta, 2,5 mililitros, por ejemplo, el resto lo descartan, ¿no? Entonces, homogeneizándolo bien, perfectamente, que no quede ninguna parte sin disolver, y moviéndolo permanentemente, yo puedo administrarle directamente la disolución en el volumen. Eso lo pueden manejar así. Recuerden que el volumen de aceptación que tiene el gato en boca es medio centímetro, entonces hay que aclararle eso al propietario de que no le instile los 2 mililitros juntos porque los va a escupir y aparte el propietario puede tener contacto con la droga oncológica. Entonces lo ideal sería racionarlo, no sé, cada 15 minutos, 10 minutos, lo que tolere el gato para poder darle la dosis que corresponda. Bueno, y aparte de todo esto, lo que usamos, nosotros acompañamos el tratamiento oncológico con nutricionistas. Nutricionistas que tienen en cuenta todo lo que es radicales libres, suplemento vitamínico, oxidación en general, metabolismo hepático. Entonces los acompañamos con ese tipo de productos, por ejemplo el Silimavet, que le damos un comprimido por día, y el Oncovet Vitali también, que bueno, este sería un nutracéutico y este más que nada sería para la metabolización farmacéutica a partir del hígado. Entonces hacemos que el hígado esté un poco más holgado, porque los tratamientos son largos si Dios quiere, ¿no? Porque son todas enfermedades que no se curan, pero bueno, la idea es que viva el mayor tiempo posible con la mejor calidad de vida. Eso es lo que buscamos. Y la nutrición, ustedes vean lo que les gusta, si es dieta casera. Nosotros nos gusta mucho el tema del uso de dieta casera otorgado por profesionales, ¿no? Dieta casera otorgada por profesionales que manejan bien y que tienen en cuenta un montón de deficiencias que se adquieren con los tratamientos oncológicos y con la enfermedad en sí misma. Bueno, ¿alguna pregunta de las enfermedades linfoproliferativas? Porque yo les quería contar dos casos que tuvimos este último mes, que están buenos,
que corresponden a enfermedades mieloproliferativas. Por ahora no, doctorita. Estamos muy bien. No sé Bárbaro. si queridos colegas tienen alguna consulta. Y si no, pues a ver los casos, mi querida doctora. Bueno, perfecto. Entonces, dentro de las mieloproliferativas tenemos la leucemia mieloide aguda, que prácticamente es súper recontra infrecuente. La leucemia mieloide crónica también en el gato, ¿no? Estamos hablando, en el perro es otra cosa. En el gato, estas dos son prácticamente infrecuentes, pero después tienen esta, síndrome hipereosinofílico. Nosotros en este mes tuvimos dos casos muy diferentes entre sí, pero que están buenos, y vamos a después hacer como una apuesta en común entre todos. Entonces, como hablamos al principio de la hematopoiesis, ¿no? Que teníamos las dos grandes líneas, mieloides y linfoides, bueno, las que el síndrome hipereosinofílico afectan acá, después del mieloblasto, que esta es la primera célula que nosotros podemos distinguir morfológicamente a nivel medular, la divergencia va a ocurrir o la proliferación va a ocurrir a partir del promielocito, que el promielocito era el papá de los polimorfonucleares de estos tres, que va a dar después origen a cada uno de ellos. Y bueno, van a tener como una expansión de esta línea, ¿no? De los eosinófilos puntualmente. Bueno, entonces, ¿qué es el síndrome hipereosinofílico? Bueno, es una condición poco común en gatos que va a estar caracterizada por un aumento anormal pero persistente de eosinófilos en sangre o tejidos. ¿Por qué les puse sangre o tejidos? Ahora van a ver. Bueno, ¿y qué era el eosinófilo? Como bien lo dijimos recién, es un glóbulo blanco que va a estar involucrado principalmente en alergias, inflamación y defensa contra parásitos. Recuerden que, porque hay un error de concepto, yo les digo, cuando hacía clínica solamente, uno dice con parasitosis, con cualquier parasitosis vos tenés eosinofilia. En realidad no es así. Con la única parasitosis que tenemos eosinofilia, endoparasitosis, es con la dirofilaria, nada más. Después con pulgas, sí, pero por media un proceso alérgico, hipersensibilidad de tipo 1. Por eso voy a tener hiperosinofilia o eosinofilia. Después las eosinofilias que describen los libros de clínica, que hay un error de interpretación, la eosinofilia es in situ, es donde tiene la boquita el parásito o alrededor del parásito cuando se enquista en músculo, por ejemplo. Ahí se va a producir la eosinofilia, pero es el lugar, no va a estar en forma periférica en sangre. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes tienen pacientes con aumento de eosinófilos en sangre, presten atención porque obviamente van a responsabilizar primariamente a la alergia, pero ojo, si persiste, no cede, etcétera, 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 van a tener que ir a buscar. En los gatos, ¿no? Entonces, puede ser primario o secundario. Primario es cuando es una enfermedad hematológica, un trastorno maligno o neoplásico de los eosinófilos. Y cuando es secundario, o lo definimos como un síndrome hipereosinofílico secundario, están relacionados a las alergias, dermatitis eosinofílicas, infecciones o algunas neoplasias. ¿Qué neoplasia me podría dar en paralelo eosinofilia? En las linfoides. En las linfocíticas en el perro no es infrecuente ver un porcentaje de eosinófilos acompañante bastante alto, que es secundario. ¿Por qué? Porque como se secretan determinadas interleuquinas en forma clonal, pueden ser inductoras de eosinófilos y por ende tener una eosinofilia asociada a la leucemia. En gatos es raro de ver, ¿eh? En general estaría más relacionado a este síndrome que estamos hablando. Bueno, ¿qué signos clínicos podemos ver? Lesiones cutáneas, especialmente en pata y cabezas, problemas respiratorios, anorexia, pérdida de peso, letargia y síntomas gastrointestinales. ¿Qué síntomas? Vómito y diarrea, ¿por qué? Porque recuerden que el eosinófilo para atacar se degranula. Entonces, al degranular, eso es lo que genera toxicidad, los gránulos, no es como el neutrófilo que endocita. El eosinófilo exocita siempre. Entonces, la degranulación es lo que produce el malestar.
no es tanto, digamos, la afectación en cuanto a conteo celular, sino a la degranulación de cada uno. ¿Está? Bueno, esta es Galaxia, las dos gatitas las tuvimos en paralelo. Galaxia, esta es cuando estaba bien, ahora les voy a mostrar eh, las fotos. Entonces, un felino hembra castrada de 3 años, se le había hecho Bisbilef por PCR como 4 o 5 veces, porque estaba en el servicio de dermatología y era como que no curaba y seguro tiene, entonces lo han repetido un montón de veces, está ultra recontra descartado. Tiene lesiones cutáneas graves en abdomen y cabeza, evolución 1 año, o sea, estuvo 1 año en el servicio de dermatología sin signos gastrointestinales y obviamente tuvo tratamientos múltiples, inmunosupresión, bueno, con corticoterapia intermitente, les gusta eh, usar como inmunosupresor, ahí se me fue de la cabeza, ahora me voy a acordar, mm, que se usa normalmente en oftalmología, es con C, y se me fue de la cabeza. Bueno, ya me voy a acordar. Tenía hematocrito 32, blancos 35.000, a ver si me ayudan acá. Ciclosporina. Ciclosporina, ahí está, gracias, se me había ido de la cabeza, muy amable. Bueno, y tenía 32% de hematocrito, blancos 35.000 con un predominio eosinofílico. Eso eran los últimos hemogramas, no bajaba el hematocrito, 30, 32 estaba siempre ahí, los blancos se mantenían estables, intercalaban tratamientos, no mejoraban. Bueno, y vean a Galaxia, esto fue en el consultorio particular, hace más o menos un mes atrás, y fíjense ahora la cronicidad de las lesiones, no están ni peor ni mejor, pero parecen, ven, como si tuviera muchas más costras y está como mucha más engrosada la piel. Entonces es todo abdomen y patas. Se excluyó, o sea, se hizo un tratamiento dietético, se excluyeron todo tipo de perfumes, almohadones, vestiditos, etcétera, todo que fuera de contacto, todo. Vive sola, no convive con otros animales, la desparasitan mes por medio. Y miren lo que es la cabeza, ¿no? Si quieren, vamos a ver esta, ven la lesión costrosa. Y tenía el diagnóstico hecho por histopatología, ¿eh? Le habían tomado muestras, o sea, todo 1 año de tratamiento, se tomaron múltiples biopsias a nivel cutáneo. Entonces, su diagnóstico se basó en hemogramas, aumento significativo de eosinófilos en sangre, biopsia de tejidos afectados mostrando infiltración eosinofílica, que es lo que les contaba, de panza y cabeza, exclusión de otras causas de eosinofilia secundaria, parásitos e infecciones, e imágenes sin compromiso de órganos internos. Entonces, esta es una gatita que tenemos 35.000 blancos, con muchos eosinófilos en circulación, tenemos porcentaje muy alto de eosinófilos en sangre periférica, pero sin compromiso de órganos internos. Bueno, y acá tenemos la otra versión, Catalina, que vino en la misma semana. Felino hembra 10 años, es más grande. Una tenemos la primera Galaxia de 3 años con signos cutáneos y la segunda de 10 años, también PCR Bisbilef negativo 2 veces, se lo repitió el clínico y nosotros cuando entra al servicio. Evolución 40 días, pérdida de peso, vómitos, anorexia, esplenomegalia, ligera linfadenomegalia poplitea, bilateral. Y fíjense el hemograma, 24, no es una anemia muy pronunciada, pero bueno, es una anemia moderada, blanco 62.000, predominio eosinofílico. Y fíjense la diferencia, la ecografía tenemos cambios en yeyuno y adenopatía, sugieren enfermedad inflamatoria intestinal o linfoma, que bueno, están menos marcadas que en abril, menor tamaño del vaso y linfonódulos sin líquido libre en el estudio.
La radiografía de tórax, las 3 incidencias que pedimos siempre sin particularidades, o sea, no había masa en tórax, pero sí, como el colimador estaba un poco abierto, se llegaba a ver abdomen y el radiólogo describe esplenomegalia. Y no tiene alteraciones cutáneas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ustedes qué harían en este caso? ¿Se trata, no se trata? ¿Cómo lo tratan? ¿Qué les parece? ¿Las dos son 2 enfermedades iguales? O sea, clínicamente son iguales. A ver, vamos a ver los mensajes. Bueno, ciclosporina estoy viendo, inmunosupresor corticoide. ¿Y qué me dicen? Pues yo pensaba abrir y que estaban las respuestas de ustedes. En realidad tiene comportamiento diferente, clínico diferente. Si bien hematológicamente, si yo tomara, ¿no?, desde el laboratorio solo la resolución, diría que son 2 enfermedades oncológicas, exactas, iguales, pero el síndrome hipereosinofílico se caracteriza por eso. Puede ser neoplásico o no. Entonces, lo que hacemos es tratamiento a los dos, porque el porcentaje normal de eosinófilos en médula ósea, estamos leyendo el texto y ahora vemos cómo nos dio, solamente es hasta el 6%. Yo la verdad de todos los gatos que leí en mi vida médula, habré visto un eosinófilo, un por ciento de eosinófilo como mucho. Nunca llegué ni siquiera a ver un 6, pero el valor de corte de la bibliografía dice que hasta un 6% lo podemos ver. Este porcentaje incluye todas las etapas de maduración de los eosinófilos. Y fíjense cómo nos dio la médula y sangre periférica, en ambas gatas, muy parecidos. Si bien una tenía 60.000 blancos y la otra 35, la de 35.000 tenía un hematocrito mejor y la de 65.000 o 62.000 blancos tiene un hematocrito menor. Morfológicamente, la sangre y la médula eran muy parecidas. Fíjense en sangre cómo vemos la mitosis de esta célula. Fíjense toda la progenie eosinofílica inmadura, no es común de ver, y aparte el conteo mieloide-eritroide nos daba altísimo, nos dio 5 y monedas a cada una. Y fíjense en sangre periférica, predominio eosinofílico. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿son eosinófilos maduros? Bueno, sí, acá tenemos eosinófilos en banda. Entonces, ¿cuál es la conclusión que hacemos? ¿Qué es lo que nos afecta? Es la degranulación de eosinófilos. Entonces, si es oncológico o no, yo tengo que ir a tratarlo a ese paciente. Entonces decimos que el síndrome hipereosinofílico es la proliferación aumentada de precursores eosinófilos en médula. En los dos lo tenemos, uno con clínica oncológica y el otro con clínica dermatológica, pero los dos se tratan. ¿Y cómo los tratamos? Bueno, corticoide, porque el golpe fundamental al eosinófilo lo da la prednisolona, pero bueno, no lo podemos tener eternamente con prednisolona. Arrancamos la primera quincena en forma diaria y después empezamos con los descansos día por medio. Y lo que usamos es terapia metronómica con el Oncovet I, el imatinib de 100, que lo podemos diluir como vimos y fraccionarlo, ¿está? Y darle, porque nosotros lo que tenemos que bajar en los dos casos, sea oncológico o no oncológico, son los efectos que se producen por la degranulación de eosinófilos. Eso es lo que me van a matar al paciente. Entonces necesito tratarlo. Bueno, y también voy a usar nutracéuticos por todo el despiole celular que se genera, la inflamación y demás, los nutracéuticos y para metabolismo hepático. También lo voy a acompañar, si ustedes quieren, con una dieta adecuada. Yo en ese caso usaría para los dos, para mi gusto, dietas hipoalergénicas. Pueden ser de formulación comercial
o hipoalergénica casera. Lo que pasa que las hipoalergénicas caseras, la macana es que a veces son muy restrictivas, entonces se empieza, más allá de los suplementos que nosotros podemos usar, preferiría usar dietas comerciales, hipoalergénicas recontra estrictas de buena marca. Entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones de esta clase? La leucemia linfocítica crónica es una enfermedad oncohematológica más frecuente en el paciente felino geronte, es verdad, o sea, comparativamente el linfoma versus la leucemia linfocítica crónica tiene más casuística, es verdad. Siempre lo tenemos que diferenciar del linfoma, o sea, la ventaja del gato con respecto al perro, que cuando aparece un linfonódulo, aparecen varios juntos, siempre sostiene la simetría de los linfonódulos a diferencia del perro, que quizás estamos una leucemia que metastatiza en un linfonódulo y solo tenemos un linfonódulo y nos podemos confundir con un linfoma y ser una leucemia. En general el gato es más noble en ese aspecto, pero recuerden que la toma de muestra para definir más que nada de los linfonódulos abdominales es la muestra histopatológica, los periféricos pueden tomar de varios y, digamos, guiarse o aceptar la citología como definitorio, no así en el abdomen, ojo, porque ustedes pueden tener en la válvula ileocecal, por ejemplo, adenocarcinoma, la incidencia es muy pobre, pero han derivado casos al servicio presumiendo linfomas y en realidad cuando hicimos la laparotomía exploratoria y tomamos muestra intestinal, era un adenocarcinoma y el tratamiento es diferente y el pronóstico también es diferente. Entonces, bueno, el diagnóstico definitivo debe realizarse con la esterificación completa, imágenes y en lo posible la punción de médula para saber en el arranque cómo protocolizar a ese paciente, utilizar todos los métodos moleculares que tienen en el país, nosotros en Argentina poco, pero bueno, ustedes seguramente tienen mejor acceso que nosotros por lo que estuvimos hablando, y proveer a nuestro paciente también de una buena calidad de vida. Por eso le elijo, la verdad, para el gato siempre terapia metronómica, los dejo a su criterio, pero la verdad es excelente, le otorga más libertad al propietario y siempre lo vamos a acompañar de una buena nutrición y la suplementación adecuada. Esto sería todo. Listo, doctorita. Muchísimas, muchísimas gracias por ese aporte. No sé, queridos colegas, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ha sido una noche maravillosa. Ha A ver estado acá. muy, muy chévere. Veamos por el chat. Ah, No gracias, sé doctora. si- Sí, Chéverísimo. Bueno, queridos colegas, hasta mientras, si es que nos surge alguna preguntita, pues quería comentarles algo súper